Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Benítez. Hoy les traigo un ejercicio de balance de materia. Hoy vamos a hacerle el balance de materia a una columna de destilación. Aquí nos dice que un balance de materia en una corriente de 1000 mol por hora disponible con la siguiente composición, la composición que nos da aquí. Todos porcentajes en mol. Tenemos 20% de propano, que a esto vamos a llamarle la especie A. 30% de isobutano, llamémosle la especie B, 20% de isopentano, especie C, y 30% de N-pentano, especie D. Se va a separar por destilación en dos fracciones. Se desea que el destilado contenga todo el propano que entra en la unidad, así como el 80% del isopentano. Entonces aquí, como vemos, si nos dice que por el destilado va a salir todo el propano y el propano es la especie A, entonces aquí vemos que lo que está aquí va a ser igual a lo que está acá, 0.2 por Na1. Va a salir también el 80% del isopentano. Entonces aquí tenemos esto. Si el isopentano, que es la especie C, aquí entra el 20% de la corriente 1, entonces aquí estaría saliendo el 80% de ese 20%. Por eso decimos que es 0.8 por 0.2 por N1, que sería el 80% de esto que está acá. Y si por aquí sale el 80%, entonces acá abajo estaría saliendo el 20%, tal como lo tenemos aquí. 0.2 por 0.2 por N1. Entonces también nos dice que la composición del isobutano debe ser del 40%. Aquí tenemos 0.4 por N2. Ya esa es la fracción molar del isobutano en esta corriente 2, la corriente de destilado. Luego nos dice que la corriente de residuo debe contener todo el pentano normal. Entonces pentano es la especie D. Vemos que DD entra 0.3 por N1. Entonces, como aquí en la corriente 3 va a salir completamente lo que entró, aquí tenemos 0.3 por N1. Entonces nos piden que calculemos los análisis completos del destilado y residuo. Para ello, elaboré esta tablita, que es donde están todos los datos que nos están dando. Nos están dando el flujo molar en la corriente 1. Nos están dando todas las fracciones de la corriente 1. Nos están dando una fracción aquí. Y nos están dando, ya hasta ahora solo tenemos eso. Pero como sabemos que N2 va a ser igual a 0.2 por N1, entonces 0.2 por N1 es 200. Aquí podemos decir entonces que el flujo en 2 va a ser 200. Pero inicialmente vamos a comenzar con el balance global. Entonces, como sabemos, el balance de materia para un sistema no reaccionante sería entrada igual a salida. Entonces, el balance global va a ser igual. ¿Qué está entrando? Entra, llamémosle F1, flujo de la corriente 1, va a ser igual a lo que sale, al flujo de la corriente 2 más el flujo de la corriente 3. Llamémosle ecuación 1. Ahora vendría el balance por especies que tenemos para la especie A, que va a ser igual a, para la especie A, 0.2 por N1, y N1 es 1000, entonces 0.2 por 1000, esto va a dar 200. Entonces vamos a escribirlo enseguida. 200 va a ser igual a lo que sale de A por la corriente 2, que va a ser también 200, pero aquí tenemos que esto va a ser igual a X. A en 2 por el flujo en 2. Aquí tenemos la ecuación 2. Ahora, para B tenemos
.3 aquí, .3 por N1, que sería .3 por 1300, va a ser igual a .4 por N2, o F2 en este caso, .4 por F2, más lo que sale de B en 3, que sería XB3 por N3, XB3 por F3, porque le llaman los flujos por F y no por N. Entonces aquí tendríamos ya el balance para la especie B. Ahora vendría la especie C, que sería .2 por 1000, sería 200, lo que sale de C por la corriente 2, que sería X2C por F2, más lo que sale por la corriente 3, que sería X3C por F3, y esto sería la ecuación número 4. Ahora para la especie D tenemos que sería .3 por 1000, sería nuevamente 300, va a ser igual a lo que sale de D por la corriente 2, pero como vemos aquí solamente tenemos A, B y C, por aquí no está saliendo D, todo D está saliendo por la corriente 3, entonces tenemos que X3D por F3 va a ser igual a 300, y a esto le llamamos la ecuación 5. Ahora, ya con este set de ecuaciones, vamos a comenzar a darle solución a esto que tenemos aquí. Entonces, iniciamos expresando la corriente 2 en términos de el flujo de la corriente 2 en términos de sus fracciones. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tenemos que F2 va a ser igual a, aquí vamos a ver bien las fracciones, sería X A2 por F2 más X B2 por F2 más X C2 por F2. Si factorizamos este F2 y lo pasamos al otro lado dividiendo, nos quedaría que 1 va a ser igual a X A2 más X B2 más X C2. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, F2, vamos a tomar esta ecuación, la de arriba, tenemos que F2 va a ser igual a XA2 por F2, pero XA2 por F2, como ya vimos en esta ecuación, aquí es igual a 200, entonces tenemos 200 más 160, porque sería el XB2 por F2, busquemos aquí XB2 por F2 sería, bueno, para C tenemos XC2 por F2 va a ser el 80% de 200, y el 80% de 200 sería 0.8 por 200, esto va a ser igual a 160. Ahora continuamos con la fracción molar de B en la corriente 2, sería esta parte que tenemos aquí, entonces sería más 0.4 por F2. Entonces aquí como podemos, aquí ya podemos despejar, entonces nos quedaría 1, y si este 0.4 pasa al otro lado restando, sería 1 menos 0.4, tendríamos 0.6 F2 igual a 200 más 160 sería 360. Entonces F2
va a ser igual a 360 entre 0.6. Por lo tanto, F2 va a ser igual a 600 mol por hora. Ahora que ya tenemos este flujo, vamos a reemplazar F2 en la ecuación 1 y nos quedaría que F1 menos F3 va a ser igual a 600. Pero como sabemos que F1 es 1000, como lo tenemos aquí, sabemos que F1 es 1000 mol por hora. Entonces, aquí tendríamos menos F3 igual a 600 menos 1000. Multiplicando todo por menos 1 nos corrige el signo, tendríamos signo positivo igual a 400 mol por hora. Ya de este modo calculamos el flujo 3 y ya tenemos el flujo 2. El flujo 1 nos los da el ejercicio. Entonces, ¿qué nos haría falta? Nos haría falta todavía calcular unas fracciones molares. Entonces, como ya conocemos F2, aquí vemos esta ecuación, XA2, de este lado, XA2 por F2 va a ser igual a 200. Entonces, XA2 va a ser igual a 200 sobre F2, pero como ya sabemos que F2 es 600, nos queda esto por aquí. Entonces de aquí ya sabríamos que XA2 va a ser igual a 0.333. Y aquí tendríamos otra fracción molar. Vamos a resaltar mejor las incógnitas que vayamos hallando. Y las marcamos acá. Tenemos F2, tenemos F3 y ahora hemos calculado XA2 aquí. Entonces, una vez calculado XA2, ahora vamos a calcular X3C partiendo de la ecuación número 4. Entonces, si sabemos que X3C, vamos a escribir de este lado, si sabemos que X3C por F3, como lo tenemos aquí, 3C por F3 va a ser igual a 0.2 por 0.2 F1. 0.2 por 0.2 F1. Esto es por lo que ya dije, como aquí arriba está saliendo el 80% de lo que entra de la especie C. Entonces, si el 80% sale por arriba, el 0.2, el 20%, saldría por la corriente de los residuos. Eso es justo lo que tenemos aquí. Como ya conocemos cuánto vale F3 y sabemos cuánto vale F1, entonces 0.2 por 0.2 por 1000, que es el valor de F1, sobre F3, que como ya vimos vale 400. De aquí ya podemos calcular la fracción molar de 3C. Esto nos va a dar que 3C es igual a 0.1. Resaltemos también esta incógnita. Y ahora iríamos con esta relación. Si sabemos que la suma de todas las fracciones molares en la corriente va a ser igual a 1, entonces tenemos que para la corriente 2, X2A más X3A más... No, esto no.
Si por otro lado tenemos, si para la corriente 2 tenemos x2a más x2b más x2c, esto es igual a 1. Pero como ya tenemos el valor de x2a y tenemos el valor de x2b que nos los están dando aquí, vamos a marcarlo de verde. Entonces, como x2a vale 0.33, vamos a escribir de este lado 0.33, y tenemos que x2b vale 0.4, entonces x2c va a ser igual, aquí ya sabemos que hacemos el despeje, x2c va a ser igual a 1 menos 0.3 menos 0.4, y tenemos que x2c va a ser igual a 0.267. De este modo ya calculamos todas las fracciones molares de la corriente número 2, que es la corriente del destilado, la corriente que sale por la parte superior de la torre de destilación. Ahora procedemos con la ecuación número 5, que es esta. Sabemos de aquí que x3d por f3, x3d por f3 va a ser igual a 300. Como ya conocemos cuánto vale f3, entonces tenemos que x3d va a ser igual a 300 sobre f3, que es 400. Entonces x3d va a ser igual a 0.75. Disculpen aquí, 0.75. Vamos a resaltar este nuevo resultado también. Y ahora vamos con la relación de fracciones molares. Si sabemos que para la corriente D tenemos la especie B, x3b, más x3c, más x3d. La suma de estas fracciones tiene que ser igual a 1. Como vimos aquí, todo A está saliendo por acá arriba y por acá abajo no sale nada de A. Por lo tanto, aquí no tenemos nada que corresponda a la especie A. Entonces, ya conocemos, vamos a calcular x3b. Ya conocemos cuánto vale x3c, que vale 0.1. Ya conocemos cuánto vale x3d, que lo acabamos de calcular, vale 0.75. Esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, x3b va a ser igual a 0.15. Entonces, ahora vamos a resaltar este nuevo resultado aquí también y vamos a marcar en el cuadro para ver si ya hemos concluido. Entonces, ya habíamos marcado el flujo 2, el flujo 3, la fracción de A en 2. Ahora nos faltaría x3c, x3, aquí x3c. Nos faltaría x2c, aquí tendríamos 2c. Y nos estaba haciendo falta x3d, está aquí, x3d. Y x3b, que aquí teníamos interrogantes, ahora vamos a resaltar aquí también. Entonces ya aquí hemos finalizado este ejercicio.
le dimos solución a todas las incógnitas. Espero que el tutorial haya sido de mucha utilidad. Los invito a que se suscriban en nuestro canal y dejen su like y comentarios si tienen alguna duda o alguna observación. Muchas gracias a todos.